formarnos al interior del juego para poder llevarlo, en juego y en grupo, para poder llevarlo a la situación didáctica que ustedes van a tener en la aula. ¿Se entiende? La cultura, yo empiezo por acá. El ser humano se puede desarrollar como ser humano. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? Si tuviera que dar una definición de cultura. El hombre, para hacerlo, es un hecho cultural. Una definición muy sencilla de cultura sería todo lo hecho, producido, pensado, elaborado, sea conceptualmente o materialmente, por el hombre. Para que el hombre y la mujer puedan llegar a producir algo, una idea o un producto, primero se lo tiene que imaginar. Nadie puede hacer algo que no se imagina cómo va a ser para hacerlo, qué es lo que necesita. La ciencia ficción como género, la mayoría de las veces, o muchas veces, anticipa culturalmente cosas que eran inimaginables en una época y que, como hay gente que lo puede estar pensando, después se trabaja para lograrlo. Ejemplo, yo veía cuando era chiquita los supersónicos. Cuando en un aeropuerto yo estuve en marzo parada en una cinta transportadora que me atraviesa todo el aeropuerto y me lleva una cinta transportadora, dije, llegamos a los supersónicos. Que era impensable en la época que los supersónicos aparecen. ¿Entienden la función de la imaginación? El ser humano actúa pudiendo imaginar, en función de lo cual imagina según las necesidades que tiene, en función de lo cual trabaja para lograrlo. Imaginar es al jugar, como el trabajar es al aprender. ¿Lo entienden? Yo quiero un mate sin azúcar. Mirá, ¿qué dije? Imaginar es al jugar como el como el pensar es al trabajar. No dije esto, pero me puedo acordar que dije. Pero igual, como el pensar, como el aprender. Bueno, pensar, aprender, porque para aprender hay que pensar, es al trabajo. Vamos a mirar esto. ¿Qué es la imaginación? La imaginación son ideas que dijiste o imágenes. ¿Alguien tiene algo más para decir? Sí, todo lo que pensamos, todo aquello que no tocamos, que están en un espacio superior, una dimensión virtual de nuestro ser. ¿Nacemos sabiendo imaginar? Psicológico superior, la imaginación. Nacemos con la potencia, pero no nacemos con la capacidad de desarrollar. Imagínense que ustedes son maestros de maternal y no saben que no nacemos con imaginación desarrollada, no saben cuál es su lugar como maestra con maternal, que es desarrollar esa capacidad. ¿Cómo? ¿A través de qué se desarrolla la capacidad de imaginación? ¿Qué querrá decir jugando? Entonces tenemos que la imaginación se desarrolla jugando. Vamos a trabajar. Con la imaginación podemos ir fabricando ideas, imágenes. Con las imágenes podemos pensar. Con las imágenes y las ideas podemos aprender. Y todo eso quiere decir trabajarnos.
Quien no se trabaja a sí mismo no puede desarrollarse. Trabajarse a sí mismo significa desarrollar la creatividad. Y uno dirá, yo no soy creativo. Mentira, todos somos creativos. Porque todos, como seres humanos, tenemos la capacidad de crearnos a nosotros mismos. Voy despacio. Genios hay pocos que tienen un nivel exacerbado o muy alto de capacidad de crearse, de inventarse una y mil veces. Creativos somos todos. Ahora, la calidad de la creatividad es lo que varía. Si yo me creo a mí misma reproductivamente, imitando siempre lo que hacen los demás, es una calidad pobre. Si yo me creo a mí misma, desarrollando cada vez más proyectos, más ideas, más trabajo, más pensamientos genuinos que se me ocurren a mí, siempre lo que se me ocurre a mí, pero puede ser que eso que se me ocurre tenga un 90% del otro y pierda el mío, o puede ser que a partir de un 10% de lo que me dijo alguien yo fabrique el otro 90%. Ahí radica el cambio de creatividad. Las instituciones, en general, y dentro de ellas, la institución educativa, por una razón que no es consciente, sino que hace al inconsciente colectivo, tiende a regular el nivel de creatividad. No todos van a ser creativos, pero esto no es que viene un maestro y dice a la mitad los voy a ayudar a desarrollarse y a la otra mitad no. La burocracia con la que opera un sistema, los sistemas y las organizaciones, el nivel de desincentivo de un montón de cosas, fíjense cómo puede ser que ustedes no tengan clase en una escuela, no es paradójico. Una escuela no es para enseñar. ¿Cómo van a enseñar si no tienen clases? Lo que acabo de denunciar es como una obviedad que queda implícita abajo del cansancio, por suerte con el profesorado, abajo de la multiplicidad de cosas que tenemos que hacer por un sistema perverso que en vez de dejarles tiempo para estudiar, las hace ir a trabajar, a atender esto, a atender lo otro. Entonces uno dice, ¡ay, qué bien! Entonces yo necesito explicarles que para que no se les achique su potencial creativo en el sistema educativo, ustedes tienen que tener bastante desarrollado y muy en claro para qué sirve jugar. Porque si no, de este sistema que tenemos hace que vos vas a un negocio a comprarte la muñeca para la Barbie y esto para la Barbie, por ejemplo, ¿no? Y en realidad el chico finalmente tiene de todo, pero nadie le dijo que puede decir, hola, ¿cómo te va? Entonces se la pasan vistiendo una muñeca que no pasa nada, que no le pasa nada internamente. Porque al mercado le sirve más que sepas apretar botones que sepas representar. Porque el que tiene la posibilidad de transformar en juego, tiene la posibilidad de transformar el mundo. Y aquí le conviene. Solamente es en la dimensión lúdica que podemos pensar. Cuando no estamos operando en un espacio lúdico, solamente razonamos. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando van a una mesa de examen y les preguntan y les hacen preguntas, ustedes no están tratando de pensar, están recordando lo que estudiaron de memoria. ¿No? Eso es razonar. A ver, me está preguntando, no es lo mismo que razonar. En general, la escuela trabaja sobre la línea del razonamiento y no sobre la línea del pensamiento y la construcción del conocimiento. Y ahí es donde ustedes tenían que tener estudiado Freire. Yo quiero llegar a esto. Yo esto se lo trabajé la vez pasada. ¿Qué era esto? La triada
¿Qué significa? Está el conocimiento, la alumno y el docente. ¿Qué representa esto? Esto es una idea. ¿Se acuerdan que acabamos de decir algo en relación a esto? Esto es una idea. Las ideas que dije se construyen en base a qué? Lo que venga en mi boca. ¿En base a qué se construyen las ideas? Muy pero fuerte. Imágenes. Una idea se construye en base a imágenes que tengo construidas en mi mente y que puedo asociar de manera distinta a la que estaban asociadas en otro contexto donde las aprendí cada una por separado. Esta idea representa una imagen tomada como una foto tomada de qué? ¿A quién le sacaron una foto para construir esto? A la escuela haciendo foco en un aula. Entonces le sacaron una imagen a una situación didáctica. ¿Sí? Pero la imagen, el ojo de quien vio en un contexto histórico determinado que se llamó modernidad, que tenía la ciencia como la nueva diosa, al método científico. ¿Se acuerdan del método científico? Hipótesis, verificación de hipótesis, todo eso, como único método válido de la ciencia para que algo sea verdadero, que tenía lo observable y al comprobable como única estrategia de verificación. Lo que no se ve no existe. Por eso el inconsciente de Freud fue tan terrible, convertir al psicoanálisis en parte de la psicología, porque hablaban de algo que no se podía tocar. Entonces, esa es la representación de una situación didáctica que me pregunto si hoy por hoy nos representa. Vamos a tratar de analizar esto. ¿Cuál es el eje principal de esta tríada didáctica? La conocimiento. Si seguís portando así, te salgo de las pautas. El conocimiento es el eje vertebrador de esto, es lo más importante. ¿Qué otras cosas pasan si yo miro atrás de ese plano con el que miró este ojo? ¿Qué pasa atrás? Acá. ¿Qué pasa? Y lo que pasa en el docente del alumno. Más fuerte, porque no se escuchen. Los intereses, las necesidades. Vos dijiste lo que le pasa a los niños y a los maestros, ¿no? Porque la palabra alumno es propia de esta imagen. Un alumno es signo propia, aquel que no tiene nada para imaginar, y todo se lo voy a dar yo y se lo voy a dar desde un método único. Todo un dispositivo realizado para checar la capacidad de creatividad. Es más, las horas de plástica, música, literatura, que en la antigüedad formaban el programa de cualquier escolástica, digamos, de cualquier escuela que tenían tantas horas de movimiento, de canto, de arte, más que de filosofía, la modernidad saca todo lo que tiene que ver con lo artístico, lo reduce a lo mínimo. ¿Por qué? Porque ¿qué desarrolla eso? La capacidad lúdica. Era contradictorio un alumno que piense. ¿Lo entienden esto? Entonces, la situación didáctica que está representada acá está mirada por un ojo que solo ve una superficie plana que no le importa, no tiene en cuenta lo que a uno o a otro le pase. Si un niño no aprende, ¿qué tiene que hacer en esta tríada didáctica? Repite, se va a la escuela, va a maestra particular, tiene que seguir al resto. Yo estoy exagerando todo, ¿no? Nosotros lo sabemos que siempre hay excepciones, gracias a Dios, si no, no estaríamos hablando de esto, estaríamos siendo robots. Siempre existen líneas de fuga por las cuales el conocimiento sigue
sigue avanzando y seguimos pensando. Los cambios históricos, yo dije, esta situación didáctica ya no nos representa. Esta tríada hay que moverla. Y le propuse el año pasado a los estudiantes, ¿cómo la movemos? Y me dijeron, ¿por qué no le damos tridimensionalidad? ¿No? Y la hacemos pirámide. Y nos ponemos a pensar, esto dijimos entre todos, que el conocimiento preestablecido por un currículum diseñado por técnicos, nada saben de lo que a este y a este le pasa. Ni saben que están en la quiaca, que no pueden estar viendo X cosa. Que tienen que contextualizarse el saber local de cada lugar. Uno aprende su realidad, no la realidad de China. Eso es otra etapa. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, basándose en la teoría pedagógica de Freire, pedagogía para la libertad, que tiene un combo de pedagogía para la libertad, para la oprimida, para la esperanza, para la pedagogía por un montón de cosas, pero en líneas generales, la pedagogía de Freire, que fue llamado el último gran pedagogo, él lo que dijo es pedagogía, una enseñanza para que el otro pueda librarse de las condiciones de opresión. ¿Ah? Entonces, Freire dijo, hagamos del conocimiento un recorte, una problematización. Ustedes me entienden porque ya están hablando de esto en taller 3, cuando dicen un recorte de la realidad. ¿Muy bien? ¿Con todas muy bien o no entienden de lo que estoy hablando? Más o menos. Cuando ustedes hagan taller 3, ustedes de todo lo que hay para enseñar van a hacer un recorte. Por ahí lo van a ver en taller 4, si no. A ver, nosotros vamos a ver los trabajos. Vamos a ver qué es ser panadero. Y vamos a ir a estudiar la panadería de la esquina del jardín. Los trabajos, como era en esa época, los medios de transporte, los trabajos, las plantas, todo eso es del currículum y mucho. ¿Cuál es la singularización que hacemos? La singularización que hacemos del conocimiento y lo convertimos en objeto de conocimiento. De esos grandes contenidos seleccionamos algo que podamos hacerlo propio y que nos interese investigarlo a nosotros. ¿Está? Y el docente dejó de ser el maestro que abre todas las puertas para pasar a ser un enseñante, aquel que da señas acerca de por dónde se construye el conocimiento, pero no recita el conocimiento para que vos te lo aprendas de memoria y lo repitas. El enseñante, que es el sujeto de la enseñanza, entiende que la formación la hace cada uno. Entonces lo que tiene que generar, tomando la frente nuevamente, es generar un estado de compromiso de uno con el conocimiento. Un estado de compromiso de uno con la construcción del conocimiento. No que vengas a la escuela y te estudies lo que hay que estudiar porque hay que estudiarlo. ¿En qué medida esto te sirve para que vos te formes? Aprendiente, no es un sujeto del aprendizaje, no es un alumno que nunca está solo y siempre está en el contexto de un grupo que sostiene su aprendizaje. ¿Por qué lo sostiene? Porque en la medida de que ella aporta una palabra, vos aportas otra, el otro la va pensando y entre todos vamos construyendo. Porque se necesita entrar en una camaradería básica para que cuando hable a uno no le estén tirando con una tiza o como pasa todo ese tema del bullying. Vieron que los chicos se matan entre sí, eso no sostiene ningún aprendizaje, lo inhibe. ¿Estamos? Y entonces el enseñante, voy a ir a la parte clave, para pensar cómo trabajar este objeto de conocimiento, diseña su proyecto pedagógico. Los niños, trabaja con los niños para que a los niños tengan su proyecto lúdico grupal, qué les gusta hacer juntos.
pero porque se ha perdido la calle, se ha perdido la vereda, se ha perdido el club y nadie les está enseñando a jugar. Otro texto que tengo que poner es enseñar a jugar, enseñar a pensar. Para pensar lo que tiene que enseñar, trata de encontrarse con los niños y los busca que los niños se encuentren con ella. Freire nos habla del encuentro pedagógico, ¿sí? Pedagógico. Se encuentran en lo que yo llamo un proyecto pedagógico lúdico grupal. Fíjense que unía todo. Entonces, si la maestra, lo voy a poner como un ejemplo de secundaria, porque dice que tiene que enseñar polígonos regulares e irregulares. Entra al salón de clase con un folleto donde dice: sábado tal, concurso de barriletes poligonales. Quien quiere inscribirse, avisa. ¿Quién hizo el folleto? La maestra. Nunca va a decir concurso de barriletes poligonales. Entonces la maestra dice: ay, qué lindo sería participar en un concurso de barriletes. Y los chicos dicen: ¿podemos participar? A lo cual ella dice: sí, si ustedes quieren lo hacemos. Bueno, pónganse a diseñar su barrilete poligonal. Señor, ¿qué es un barrilete poligonal? ¿No saben lo que son los polígonos? No. ¿Quieren que se los enseñe? Sí. Cortito y preciso. ¿Cuál era el contenido que la docente tenía que trabajar? ¿Cuál es el proyecto de los chicos que los motiva a aceptar esto? Hacer barriletes y jugar, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Aprendiendo a hacer polígonos para su proyecto pedagógico lúdico grupal, que es hacer la barrileta y participar con los. Es muy difícil. 8.000 ejemplos podría dar de esto. ¿Qué planifica el maestro? Primero planifica esto, en base a un diagnóstico grupal de lo que les gusta a los chicos. Y a medida que va pasando, planifica esto. A medida que va pasando, si los objetivos y los contenidos ya los tiene seleccionados. A esto llamo yo, miren todo lo que tuvo que hacer, a esto llamo yo poner en juego el conocimiento. Más precisamente, poner en juego la construcción del conocimiento. Ahora, para poder hacer esto, hay que ser un buen jugador. Por eso yo necesito explicarles cómo funciona la dinámica interna de un juego. ¿Vamos a eso? O sea, estamos desterrando a esta situación que sería proyecto pedagógico, polígonos, llegar a clase y decir, ¿qué diría la maestra? Chicos, abran el cuaderno y... un polígono es, con el mejor de los casos, diría, ¿quién encuentra un polígono? Pero ¿para qué le serviría al chico estudiar un polígono? Si no es al servicio de un proyecto que él desee poner en juego. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque por sobre todas las cosas, todo esto genera un proceso de ir sosteniendo el juego grupal. ¿Qué querrá decir esto? A ver, sostener el juego del proceso grupal o sostener el proceso del juego grupal. ¿Qué querrá decir? Primero, tengo que hacer, es un proyecto entre todos. Yo no puedo avanzar con los tres que entendieron a un polígono y hacer el... O sea, tengo que ir construyendo este grupo como sostén que tengo como maestra. Me viene una construcción transversal que no figura prácticamente en la currícula. Favorecer la conformación grupal. Vamos a meternos adentro de un juego para
Esto es un texto entero que se llama con estas tres nombres, con estas tres palabras. Llamo juego al movimiento interno que se produce cuando alguien intenta capturar o intervenir en algo de la realidad que lo rodea. Ni siquiera se gasten en que eso es una definición, lo voy a decir 20 veces de distinta manera. Lo único que les tiene que quedar claro es que es un movimiento interno, ya sea al interior del sujeto o al interior de un grupo, porque hay juego grupal, no que hacen un juego, hay movimiento grupal o hay movimiento interno. Cuando esta maestra sabe que tiene que dar polígonos, tiene que hacer algo con los polígonos, asocia polígonos, tengo que enseñar polígonos, tiene que intervenir sobre esa realidad que la queja o que le interpela y le dice: ¡hey, maestra, tenés que enseñar polígonos! ¿Ah? Eso que percibe, lo percibe desde un ojo que es ella, desde un mundo interno, digo yo, desde mi propia subjetividad y desde mi propia singularidad percibo eso. Hay gente que no tiene el mismo compromiso y responsabilidad frente a su tarea, y que hay profesores y maestros que pueden ignorar a algunos contenidos sin tener en cuenta que hay contenidos que hay que ponerlos a trabajar porque son necesarios para el año siguiente, y que uno se toma el atributo de decir: no, le está mandando al otro, porque el otro lo necesita para el año siguiente, ¿no? O para complejizar. Bueno, hoy que hay una maestra que percibió que dentro del currículum era importante trabajar polígonos. Hace un trabajo de asociación con sus imágenes y a ella polígono, ¿a qué la remite? Fuerte. El barrilete. ¿Se entiende? Con la imagen del barrilete empieza a pensar qué estrategia ideal para encontrarse con los niños. A esa estrategia le permite abordar entonces esa realidad poniéndola en un espacio, Winnicott lo llama espacio transicional, un espacio que me permite poner en juego la construcción del conocimiento, porque ¿qué conocimiento tiene que producir esta maestra? ¿Qué tiene que hacer intelectualmente? Ella no tiene que aprender polígonos. ¿Qué tiene que hacer ella? Enseñar. Entonces, ¿qué tiene que idear? Idear. ¿Cómo enseñar? Perfecto. ¿Cómo se llama eso? Una estrategia. Tiene que darle la forma a ese cómo y eso se llama estrategia. Para poder pensar la estrategia, por el juego asociativo, polígono, barrilete, concurso. Vamos a hacer que ideas previas le voy a decir que dibujen cómo se lo imaginan. Vamos a ir al diccionario y vamos a buscar la palabra polígono. Vamos a ir a la biblioteca a buscar información, saquen los manuales, ensayen de a dos, busquemos donde hay polígono, y a toda la secuencia que puede idear hasta lograr hacerlo y hasta ir al concurso. ¿No? Entonces, este movimiento lo vamos a poner ahora en otros ejemplos. Acá, como la maestra lo tiene, quedó claro. A este movimiento de apropiación de la realidad, de apropiación e intervención sobre la realidad, es a lo que yo llamo juego como movimiento intrasubjetivo. ¿Estamos? Niñito, vamos a poner que ya tiene un poco desarrollado su pensamiento imaginativo o su imaginación. Niñito de 2 años trata de entender por qué el perro, en vez de decirle hola, ¿qué le dice?
qué cuerdas no tiene, qué aparato fonador no tiene, qué cultura no tiene. Entonces, las estrategias de los niños pequeños, una de ellas es imitar. Tan válida como diseñar un concurso de barullo, solo que a distintas edades. ¿Quedó claro esto? ¿Qué hace un niño para entender por qué el otro no le da bolilla cuando le habla? Le hace y el otro no le da bolilla. ¿Qué hace para tratar de entender? Él trata de agarrar esa realidad. El niño ahí que yo quiero que esté conmigo. Y yo lo llamo, no viene. ¿Eh? Y no viene el otro. Y el otro quiere que se meta conmigo, porque yo quiero jugar con ese nene. O quiero ese chiche que tiene el nene. ¿Qué estrategia encuentra alguien que no tiene mecanismos de expresión, no tiene lenguajes expresivos, no le dice a los 2 años, ¿me presta la cartuchera que quiero ver color? En vez de decirle esto, ¿qué le hace? Se lo saca. Cuando no le da bolilla, ¿qué le hace? Le pega, lo muerde. Y pone la maestra. Es agresivo. En vez de darse cuenta que ella no está enseñando formas de comunicarse. Y que aunque le estuviera enseñando, tardaría los niños en aprender. ¿Vamos? ¿Ahí vamos? ¿Se dan cuenta de lo que es un movimiento intrasubjetivo y la ideación de una estrategia? Ahora, esta estrategia requiere ser expresada. Si esta estrategia que ideo no es expresada o ni siquiera la puedo pensar o idear, porque este circuito natural que tenemos los seres humanos, propio de la especie, lo tengo inhibido. ¿Por qué? ¿Por qué se me puede inhibir esto, este mecanismo? Porque alguien puede llegar a no poder pensar, porque alguien puede llegar a no poder imaginar. ¿Por qué? Porque no tiene desarrollado el pensamiento. La capacidad lúdica, porque lo que me permite estos movimientos de ida y vuelta con la realidad es la capacidad lúdica, es la capacidad de jugar con las imágenes, moverlas, desplazamiento y condensación como en los sueños. ¿Se entiende? Expresar lo que piensa. Tengo bronca y no la puedo pensar. Y después por algún lado sale, por algunas casas con violencia. Sale con violencia, sale con angustia, sale con silencios, sale con síntomas corporales, sale con cáncer, sale con resfrío, sale con alergia, expresa, hace síntomas. Todo lo que no se puede asociar hay que dormir la energía, el impulso asociativo, porque como no tengo las herramientas para asociar, me vuelvo loca. Si no tengo las herramientas para poder cambiar mi realidad, me vuelvo loca, entonces mejor dormirme. ¿Cómo me duermo para no pensar? Porque no puedo pensar. ¿Cómo hago para dormirme para no pensar? No puedo darle forma a mis sueños. Me tengo que dormir. ¿Cuál es la forma de dormirse que inventó el capitalismo? Y la desarrolló muy bien, cosa que nos matemos entre todos y nos anulemos entre todos. ¿Qué hacen los pibes para no pensar su condición de porquería? Se drogan. ¿Qué hacen los adultos deprimidos? Se empastillan. Son las pastillas para no soñar. Porque no tengo las herramientas para hacer nada con mis sueños. ¿Se entiende? Todo esto lo dijo Freire de otra manera. Habló del amor pedagógico, pero es interesantísimo que crea. ¿Estamos? Entonces, maestras jardineras, tenemos el rol político, pero político general.
pone un paco a los 5 años y se acabó. Si yo, ma, ¿me llevas a la plaza? 5 años. Sí, mañana. Ma, ¿me llevas a tu plaza? Sí, después te llevo. Ma, espera, la noche que termino. Ma, ¿me das 6 hojas? Ay, qué suerte, se va a dibujar. Tomar, ni 20 hojas, nada. Se encierra 2 horas en la pieza. 1 hora, 2, un tiempo largo. Me dice, ma, no te preocupes, ya lo resolví. Se había hecho una rayuela que decía casa, plaza. Y me dice, me voy sola. La dejó decir, pensar. ¿Se entiende? Porque yo no estoy planteando que hagamos juegos para enseñar. Estoy planteando que entremos en juego con los niños. Entonces nosotros nos viene acá a enseñar qué, para que puedan expresar. ¿Qué tienen que enseñar las maestras jardineras? ¿Qué tenemos que enseñar? Yo me retiré en el 2011, 2013, hace 2 años, trabajo en los jardines. ¿Qué tenemos que enseñar las maestras jardineras? Lo que les venga en mente. Que sean creativos. ¿Cómo? Jugando. Que sean creativos. Tenemos que desarrollar la creatividad. Que puedan para eso jugar. Para enseñar a jugar hay que enseñarles distintos formatos de juego. ¿A qué llamo formatos de juego? ¿Qué serán formatos de juego? Diferentes formas. Por ejemplo. Juego reglado, juego libre, ¿no? Ese es muy grande, pero podría sentártela. Pero te hago así, decime, un juego con el mismo formato que huevo podrido. El pato. Díganme un juego con el mismo formato que una adivinanza. Esos juegos mediáticos de la tele, las oriento a ver si lo hacemos más rápido. ¿Qué juego jugaba Julián Weich con un formato de adivinanza? El personaje. ¿Se acuerdan? Que uno era un personaje y nosotros no miraban y tenían que hacer preguntas y adivinar. Sí. Bueno, decía, por ejemplo, es de espectáculo, es hombre, Tienen que adivinar muy famoso. eso es un formato de adivinanza. Un formato de 1, 2, 3, cigarrillo 43. O coronita es. ¿Qué tipo de juego es? ¿Saben cuál es el juego? 1, 2, 3, coronita es. Todos me siguen. Cuando me dan, le doy vuelta y todos salen corriendo. El lobo. El lobo que. El lobo está. Lobo está, siguió dormilón, no soy dormilón, son el mismo formato. ¿Se acuerdan que empecé diciendo el juego? No sé si lo dije, al final no sé si lo dije. El juego es lo que hace a la cultura. No lo dije. Empecé, nos fuimos con la cultura y empecé mal. El juego hace a la cultura. La cultura nace en la dinámica del juego. Y ahí enganchó con la ciencia ficción. Ahora sí cierra ahí, ¿no? La cultura, el ser humano, va haciendo y haciéndose y produciendo en la dinámica lúdica del juego. Por eso los niños de pequeños, ¿qué hacen? Juegan juegos. Los niños de pequeños juegan canciones. Los niños de pequeños juegan manualidades. Los niños de pequeños juegan deportes. Los niños de pequeños juegan literatura. Todo eso son expresiones del movimiento lúdico, por lo tanto, del movimiento del juego. Por
usar un pincel solamente. Como la maestra no vino y dijo, hoy es día de enseñarles polígonos. Nosotros no podemos ir a decir, hoy es día de enseñar pincel. Hoy es día de enseñar tijerita. Vamos que llegamos redondamente a mi idea. Nosotros vamos y proponemos ¿qué? Viene la maestra, venís vos al jardín. Y Mónica te dijo, no enseñes, hoy es día de tijerita, pincel y papelito. Vos venís y hacés ¿qué? Una propuesta. Y le decís a los chicos, ¿qué le decís?